Para entender mejor cómo funcionan estas zonas, trazaremos una línea del tiempo que muestre el recorrido de la materia prima, desde su ingreso, transformación y hasta su exportación. Tiene que haber alguna industria grande o principal y varias que son proveedores de ellos. Sí sería importante que establecieran reglamentos. Generalmente se piensa en modelos de ventanillas únicas, donde no solo esté conectado SAT y esté conectado Solic. Bueno, por ejemplo, ellos lo que nos dicen nosotros que quieren tener los requisitos claros. Guatemala no se detiene. ¿Te has preguntado por qué a veces ese celular que quieres está caro y otras veces encuentras ofertas increíbles? La respuesta está en el flujo del comercio internacional. Imagínate esto, cada vez que compras, desde unos AirPods hasta las llantas de tu carro, ese producto ha vivido toda una aventura antes de llegar a tus manos. Pasa por puertos, aduanas, bodegas y cada día que se demora en ese recorrido se traduce en quetzales extra que tú terminas pagando. Pero cuando ese proceso se acelera, cuando el comercio fluye sin trabas, no solo ganan las empresas, ganamos todos. Los precios bajan, hay más variedad, más oportunidades de negocio. Luis Carlos investigó cómo funcionan las zonas especiales de comercio en Guatemala y por qué debería importarte, aunque no tengas una empresa. Luis Carlos, adelante. Gracias, María Luisa. ¿Sabías que en Guatemala existen zonas especiales que ofrecen beneficios fiscales y aduanales para atraer inversión? Se llaman Zonas de Desarrollo Económico Especial Públicas, o CEDEP. ¿Pero qué son? Son áreas dentro del país, pero con un tratamiento extraaduanal. Es decir, las mercancías pueden entrar sin pagar impuestos mientras estén dentro de la zona. ¿Qué beneficios ofrecen? Empresas que se instalan en una CEDEP pueden acceder a exoneraciones de impuestos, apoyo en infraestructura y otros incentivos. A cambio, deben generar empleo directo y demostrar un impacto económico en la región. ¿Dónde están? Pueden establecerse en cualquier parte del país, no solo en costas o fronteras, lo que ayuda a llevar el desarrollo a más lugares. ¿Quién las regula? SOLIC, la Zona Libre de Industria y Comercio, que es la entidad que las autoriza y supervisa. Con esta información regreso contigo al set principal. Hasta la próxima. Ya que Luis Carlos nos contó qué son las zonas especiales, te quiero dar un dato que te va a impactar. ¿Cuánto cuesta mover una sola caja en Guatemala? Un recorrido de 4 kilómetros hasta 3,000 quetzales. Si el trámite se atrasa, el transporte se queda parado y el producto también días perdidos que se pueden traducir en costos más altos para todos nosotros. El ingreso de mercadería a las zonas económicas sigue siendo costoso y lento, pero si se digitalizan los procesos y se prioriza la flexibilidad, todo podría cambiar. Así arrancamos este viaje contándoles un caso en esta primera parte de Guatemala no se detiene. Nos encontramos en Escuintla, en una zona económica especial, en donde conoceremos todos los procesos que se realizan en este lugar. Acompáñanos en este recorrido. Este es un área especial en el país donde las empresas pueden importar, exportar y mover mercancías con beneficios aduaneros y logísticos. Actualmente existen 6 CEDEPs en las cuales están operando 44 usuarios. Zona Libre Quetzal está ubicado a tan solo 4 kilómetros de Puerto Quetzal. Actualmente operan empresas de distintos sectores, como comercialización de vehículos, ensamble de línea blanca, fabricación de aislantes para el hogar y de servicios logísticos. Para que estas actividades se lleven a cabo de manera ágil, este modelo tiene varios retos. Creo de que había un poco de desconocimiento tanto de parte de los usuarios como incluso de las autoridades de aduana en cómo se usaba la figura. Y se ha ido capacitando poco a poco a todo el equipo y se ha logrado hacer una fluidez operacional de que todo se nacionaliza o se ingresa a la zona en un día.
Conozcamos cómo es la vida dentro de esta zona a través de aquellos que ya están en operaciones y los que buscan instalarse. Para entender mejor cómo funcionan estas zonas, trazaremos una línea del tiempo que muestre el recorrido de la materia prima, desde su ingreso, transformación y hasta su exportación. Este viaje inicia en el día 1, cuando el material llega al puerto, por ejemplo, el acero para una estufa. El día 2, el importador o usuario empieza a completar los documentos. El día 3 se completa la papelería y luego se gestiona el transporte afianzado. Según estimaciones de Patricia Aguilar, directora de la Gremial de Logística de la Cámara de Industria de Guatemala, la espera de un transporte de este tipo puede demorar entre 3 a 7 días. Cuando hablamos de transporte afianzado, nos referimos a los camiones autorizados con garantía que protegen la mercadería desde que sale del puerto hasta la SEDEP y viceversa en caso de exportación. Desafortunadamente, hoy en día vivimos en una región y en un país en el que hacen falta más de 13,000 transportistas. Eso hace de que haya una demanda alta de transportistas en primer lugar y una demanda mayor de transportes afianzados, porque no todos los transportes son afianzados. Adicional a eso, al estar seleccionado un transporte para hacer uno de estos movimientos, se tiene que reservar, por decirlo así, hasta que se termine la operación. Esa es una de las razones por la cual hay una oferta menor de este tipo de transporte y por ende lo hace más caro. Según estimaciones de Zona Libre Quetzal, los costos de este transporte por recorrer 4 kilómetros oscilan entre los 2.500 quetzales a 3.000 quetzales. Propuestas, utilizar el marchamo electrónico. ¿Por qué? Porque el transporte afianzado es garantizarle a la aduana los impuestos, pero esta garantía la podrían hacer los mismos usuarios de SEDEP y con eso quedaríamos con marchamo electrónico, que acá si no hay escasez, tiene control y garantía a la aduana y la fianza podría ser del usuario propiamente y no de un transporte. Esto nos permitiría dar una respuesta mucho más rápida. Sandoval coincide en el uso del marchamo electrónico GPS para asegurar la mercadería. Entonces, la materia prima sale del puerto y llega, en este caso a Zona Libre Quetzal, pero requiere una revisión. Hemos identificado que cuando hay autoridades que tienen que controlar ciertos productos o ciertas materias primas, por ejemplo el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, pues obviamente ellos no tienen presencia en la zona. Entonces hacen las revisiones en puerto. Entonces implica una doble operación porque lo tiene que hacer al final en puerto y luego tiene que llegar a la zona también a la revisión con SAT. Y esto pues es lo que también no está facilitando los tiempos de respuesta. Hoy por hoy, a veces cuando se hacen inspecciones, como lo decía anteriormente, nosotros tenemos todo digitalizado. No usamos papel en la medida de lo posible, pero las otras instituciones no tienen una tableta, no tienen cómo consultar, entonces siguen teniendo papel. Respecto al ingreso, Aguilar indica que se debe llevar el control aduanero por 3 actores: el usuario, la SEDEP y un delegado de SOLIC. Entonces hay que bajar la mercancía, entregar informes, volvemos a papeles. Nuevamente el uso de papel creo que hoy por hoy son de los temas que tenemos que digitalizar como el resto de la aduana. El acero logró ingresar a esta SEDEP, a una de las bodegas. Acá las más pequeñas tienen un área de 650 metros cuadrados. ¿Qué sigue? Lo conoceremos más adelante. Guatemala no se detiene. Antes de continuar con las zonas económicas especiales, te traemos un adelanto de lo que veremos la próxima semana. ¿Por qué seguimos haciendo fila, llevando copias y esperando permisos que nunca llegan? Recreamos el caso de un inversionista que quiso inscribir su empresa en línea. El resultado, se quedó trabado entre instituciones que no se hablan. Guatemala no se detiene presenta un reportaje en 3 partes, que va más allá del diagnóstico y busca las respuestas. No te lo puedes perder el próximo lunes. Guatemala no se detiene. Y con lo que hemos visto queda claro algo. No basta con que las mercancías entren rápido a las zonas económicas. El problema está también adentro. Reglas tan rígidas que no te permiten ni separar un pedido. Todo debe salir como entró. Mismo bulto, misma cantidad. El resultado,
No puedes hacer entregas parciales. Se atrasan los pedidos pequeños que van directo a los negocios y a nuestras casas. Los productos simplemente no están donde se necesitan, cuando se necesitan. La solución la descubrimos en esta segunda parte del reportaje. Guatemala no se detiene. A más de un año de iniciar operaciones, Zona Libre Quetzal tiene una ocupación del 90% y hoy hay casi 20 empresas instaladas. Una de estas empresas se dedica al ensamble de línea blanca y dentro de su catálogo figuran las estufas. Retomemos la línea del tiempo con la materia prima de este producto. Según Sandoval, se debe llevar a cabo un inventario sobre las ducas que ingresan, es decir, un documento de importación de la mercadería, y llevar el control de qué se nacionaliza, qué se exporta y qué permanece en la bodega dentro de Zona Libre Quetzal. Cuando es un usuario que transforma la mercadería, esto puede causar duda. ¿Por qué? Porque hay cierta cantidad de materia prima que se transforma y se vuelve producto terminado, y hay hay un pequeño porcentaje que queda como merma, y eso se debe controlar. Y uno de los retos que se detectó en algún momento cuando estaban los primeros usuarios es qué haces para sacar esos residuos de materia prima que quedan, porque hoy en día, como es un residuo de una materia prima que puede ser incluso como cobre y tiene un valor, la autoridad te va a exigir que tú presentes una póliza y hagas una exportación de eso al país, ¿verdad? Y eso tiene un costo. Y no siempre la gente de fuera va a entender por qué tienen que incurrir en un costo adicional por la exportación de un residuo, de una materia prima, ¿verdad? Las mermas. Y esas son cosas que hay que ir corrigiendo en el camino. Sobre este punto, Sandoval explica que actualmente mantienen un diálogo abierto con la administración de la SAT en la zona, con el fin de simplificar el proceso y garantizar que todo lo importado y posteriormente transformado quede debidamente registrado en el inventario. Bueno, por ejemplo, ellos lo que nos dicen nosotros que quieren tener los requisitos claros para poder hacer operaciones dentro de Solic. Por ejemplo, ellos tienen el tema de exportaciones o fabricación que realizan, qué operaciones pueden hacer realmente dentro de la zona franca. Eso es lo que ellos nos piden. Entonces, mire, puede hacer embalaje, reembalaje, puede producir, qué requisitos tiene, la factura que debe de incluir, porque otro tema es que también en la CEDEPS también hay temas fiscales que se deben de cumplir, llevar los registros. Además del manejo de residuos, en las bodegas de la SEDEP deben darse otros procesos. Por ejemplo, la contraventa entre usuarios. Si una empresa que ensambla la estufa necesita tornillos y hay otra que los tiene, este proceso idealmente debería gestionarse de inmediato. Sin embargo, Sandoval señala que en el caso de Zona Libre Quetzal, esto solo ha ocurrido una vez y debido a la falta de experiencia de las partes involucradas, tomó varias semanas resolverlo. El punto de las transferencias o las compraventas entre empresas dentro de una misma zona es algo que probablemente en el reglamento de Solic no se previó, porque es algo que fue hecho en el 1972, si no estoy mal, ¿verdad? Así como la CEEPS. Es algo que es nuevo de que entre usuarios se estén comprando y vendiendo productos. Por lo tanto, tiene un proceso en que se tiene que buscar la firma del gerente de Solic, se tiene que buscar la firma de los representantes legales de las empresas que están vendiendo y comprando la mercadería. Puede ser tedioso. En casos como este, expertas de Agexport y de la Cámara de Industria lo atribuyen al desconocimiento del funcionamiento de este modelo de la SEDEP. Y por eso mismo no hay una coordinación interinstitucional para poder facilitar y aplicar correctamente el modelo. Sí sería importante que establecieran reglamentos efectivos que apliquen y que hagan esa diferenciación entre una SEDEP y una empresa, pues obviamente que opera bajo las mismas condiciones. Las autoridades conozcan este giro, esta modalidad, este dinamismo, este huracán de logística y comercio exterior que nos pide tiempos, rapidez, producto en plaza, por el mismo tema de costo-oportunidad, pero también es importante que los usuarios conozcan el deber ser de la autoridad, de su control que tiene que existir.
Las zonas de desarrollo económico especial público tienen el potencial de ser hubs logísticos para el país. Sin embargo, para esto se necesita mejorar ciertos aspectos. Si queremos de que las CEEPs se vuelvan clústeres, si queremos que las CEEPs se vuelvan hubs de ciertas industrias especialmente, tiene que haber alguna industria grande o principal y varias que son proveedores de ellos. Y no van a esperar semanas o días para recibir esas materias primas, las tienen que poder recibir en el instante que las necesitan. Propuestas o soluciones, gestión del conocimiento en ambos lados, tanto de los usuarios, los empresarios del sector privado, de dar a conocer sus giros de negocio, como de la autoridad dar a conocer sus necesidades de cumplimiento como una autoridad que además de facilitar debe de controlar. Entonces, siguiendo con nuestro producto que ingresó como acero y en la bodega se transformó en una estufa, ahora este viaje continúa con la salida del producto final. El tema de las salidas es que se requiere agentes de aduana que conozcan la operación, no se tiene, entonces hay operaciones para la salida que se puede llegar a patinar, a atrasar esa gestión porque no se hizo como se esperaba de acuerdo al técnico. Nuevamente falta de conocimiento de un lado, del otro, que nos vuelve a golpear y nuevamente el transporte afianzado, porque tengo que volver a usar transporte afianzado para sacar la mercancía del país. Al salir la mercadería, esta se dirige al puerto para ser exportada. En caso de que el destino sea una tienda en Guatemala, es necesario nacionalizar el producto y para su transporte ya no se requiere que esté afianzado. Entonces, completamos la línea del tiempo que va del acero hasta el producto final, la estufa. Pero el proceso no termina aquí. Para que existan más zonas como estas y que más empresas inviertan en el país, es fundamental simplificar y mejorar otros trámites pendientes. Guatemala no se detiene. Antes de continuar, queremos invitarte para que escanees el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí encontrarás todos los programas de Guatemala no se detiene. Accede y tendrás todo el contenido a tu alcance, desde reportajes, entrevistas y foros que solo los podrás encontrar en Guatemala no se detiene. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. 4 meses, ese es el tiempo que una empresa tiene que esperar solo para ser autorizada a operar en una zona económica. Y eso es apenas el inicio. Después viene instalar maquinaria, adaptar bodegas, ponerse en marcha. Si simplificamos estos procesos, más empresas crecerán, habrá mejor competencia y mejores precios para todos nosotros. Destrabar las zonas económicas no es solo un tema técnico, es una decisión de Estado que puede dinamizar la economía, mejorar nuestro bolsillo y abrirnos la puerta a un futuro más ágil y competitivo. Guatemala no se detiene. Actualmente, para operar una CEDEP se requiere de la autorización de SOLIC, luego la aprobación de la SAT. Para Sandoval este proceso solía tardar alrededor de 4 meses. Ahora se completa entre 2 meses y medio y 3 meses. Realmente el problema que veo yo ahí es de que muchas empresas cuando vienen tienen cierta urgencia, ¿verdad? Y hay algunas que pueden esperar 4 meses, hay otras que no pueden esperar tanto. Y cuando estamos compitiendo contra otros países que les están diciendo que en 1 mes o 2 semanas se pueden establecer, nos quedamos fuera. Entonces, le tenemos que poner mucha atención a eso. Posteriormente, la SAT tarda aproximadamente 1 mes en notificar la autorización final, registrando la empresa para que pueda realizar movimientos dentro de la CEDEP. Bueno, los principales desafíos que tenemos es en el proceso de autorización. Actualmente estamos trabajando con SOLIC de manera conjunta para poder estandarizar un proceso, poder actualizar la normativa y que el proceso de autorización sea mucho más rápido. Este año, Inves Guatemala identificó que el país perdió aproximadamente 37 oportunidades de empresa que evaluaron establecerse en Guatemala, pero decidieron no hacerlo debido al tiempo que requiere instalarse en un régimen económico especial. Y hoy en día, poder instalarse como un usuario de CEDEP requiere, además de presentar un expediente bastante completo,
diferentes autorizaciones de diferentes autoridades que pueden llegar a tomar hasta 3, 6, 8 meses, dependiendo del caso. Porque además de la autorización que necesitan para operar en la zona, necesitan muchas veces otros permisos, como sus licencias ambientales, sus registros, la creación de la empresa. Una de las propuestas es contar con una ventanilla única, así como revisar y mejorar la normativa vigente. Y generalmente se piensa en modelos de ventanillas únicas, donde no solo esté conectado SAT y esté conectado SOLIC, sino todas las diferentes entidades que podrían tener que ver con la autorización de un proceso. Esto es lo que más puede llegar a acortar tiempos. Y esto considerando una vez más que son soluciones que ya estamos viendo en muchos otros países, ¿verdad? La digitalización como una solución para poder hacer los procesos más ágiles y menos burocráticos. Hemos estado ya analizando nosotros que se necesitan algunos cambios en el reglamento de SOLIC para la autorización y qué operaciones se pueden realizar como usuarios de zonas francas y específicamente de CEDEPS. Eso lo hemos estado analizando y nosotros también trabajando en procedimientos para tener clara la operación. Aunque se solicitó entrevista a SOLIC, hasta el momento del cierre de este reportaje, no se recibió una respuesta. Luego de hacer el recorrido y conocer las operaciones que se llevan a cabo en esta zona libre, nos surge la pregunta, ¿cómo hacer que más empresas inviertan en Guatemala? El canal de comunicación, la ventanilla con la SAT, para poder facilitar los tiempos, ¿verdad? Tener más claridad en eso, en los tiempos de respuesta de las zonas. Evitar las discrecionalidades del funcionario público. Para hacer que las CEDEP funcionen de manera ágil, es clave implementar una ventanilla única. También es necesario capacitar continuamente a los usuarios y autoridades sobre las operaciones de la zona, las regulaciones y los flujos logísticos para garantizar una gestión rápida y coordinada. Asimismo, la flexibilización interna permitiendo entregas parciales, transferencias entre empresas y manejo eficiente de mermas. Esto agilizaría la circulación de productos y mejoraría la disponibilidad para el mercado. Además, establecer mesas de trabajo y coordinación entre SOLIC, SAT y otros ministerios facilitaría la resolución rápida de inspecciones, autorizaciones y trámites. Finalmente, actualizar la normativa vigente y unificarla simplificaría la instalación y operación de las empresas. Esto aumentaría la competitividad de Guatemala frente a otros países. Bueno, se acabó el tiempo y llegó el momento de despedirnos en este programa de Guatemala no se detiene. Pero recuerda, tenemos una cita todos los lunes por Guatevisión después del noticiero estelar. Seguimos en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Hasta la próxima. Guatemala no se detiene.